Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a las señoras y señores diputados, a los portavoces por sus intervenciones. Agradezco las reflexiones que se han hecho, de manera especial aquellas reflexiones constructivas que refuerzan la confianza de los ciudadanos en las instituciones, porque saben bien que las instituciones las formamos y las valoramos, las ponemos en valor las personas. Las instituciones no descansan los 12 meses del año y los 365 días al año, y para trabajar por el interés general estamos todos, ustedes, sus señorías y, por supuesto, el Gobierno de España. Lo importante en esta legislatura, como les decía antes, que era la legislatura del diálogo, del consenso y del pacto, es la capacidad de juntos alcanzar el gran objetivo nacional, que es que haya en nuestro país 20 millones de personas trabajando en el horizonte ya de 2019, y la capacidad que tengamos todos de sumar a esa gran iniciativa de todos, que es lo que nos demanda cada día la sociedad española. Yo he venido a hablar de que en esa recuperación que hoy vive nuestro país, aunque nos quede mucho por hacer, no se quede nadie atrás, y a dar respuesta a la situación que hoy vive el programa Prepara, que nació con un Gobierno socialista, que el Gobierno de Mariano Rajoy ha prorrogado de manera indefinida de buena fe para que haya cobertura suficiente para todos los desempleados en nuestro país hasta que alcanzan la inserción en el mercado de trabajo, después de dos factores o hechos significativos. Es la propia finalización del programa, porque el objetivo para el que estaba hecho de manera temporal era hasta que la tasa de paro se situara por debajo del 18%. Por tanto, es una buena noticia que cada día haya más empleo en España gracias al esfuerzo de la sociedad española, y hoy la tasa de paro esté en el 17,22%, aunque siga siendo una tasa de paro excesivamente alta, que todos queremos, por supuesto, que baje en nuestro país y que podamos alcanzar la recuperación completa en España con las mismas personas que trabajaban al menos en el horizonte del año 2017, hace una década, y que también se ha producido un hecho relevante, y es que tras el recurso presentado por el Gobierno vasco ante este programa, en su configuración, en la gestión propia de la ayuda complementaria, el Tribunal Constitucional ha señalado que la gestión correspondería, por términos de competencia autonómica, a las comunidades autónomas. Y ante esos dos hechos no nos hemos quedado quietos en el Gobierno. Hemos trabajado donde hay que trabajar. Y yo siento que a veces al Partido Socialista el ansia de protagonismo le nuble un poco el horizonte a corto plazo. La solución a la situación hoy del Prepara en España, una vez que ha concluido su vigencia, porque la tasa de paro baja del 18% y porque la sentencia del Constitucional nos dice que la gestión corresponde a las comunidades autónomas, y lo hicimos todos de buena fe su puesta en marcha, lo tenemos que avanzar en las mesas de verdad que toman las decisiones que corresponden a esos hechos, que son la mesa de diálogo social y la conferencia sectorial, o el diálogo constructivo con los gobiernos autonómicos y con las consejerías de empleo y de trabajo de todas las comunidades autónomas. Y eso es lo que hemos hecho desde el minuto uno. Es más, les había contado antes que incluso nos quisimos adelantar a la finalización del programa, porque el Gobierno preveía ya en el primer trimestre del año que la tasa de paro a finalizar el segundo trimestre de 2017 pudiera bajar del 18%, algo que sin duda es una buena noticia. Y como no queremos que se quede ninguna persona atrás en la recuperación y que siguiésemos teniendo en España ese nivel de cobertura, convocamos a los interlocutores sociales en la mesa del diálogo social para anticiparnos a ese momento. Y es verdad que se pudo prorrogar el programa antes de la sentencia del Tribunal Constitucional, es cierto, pero no hubo acuerdo en todo ese Real Decreto que antes le contaba, que llevaba no solo la prórroga automática del programa Prepara, sino algunas medidas relevantes para la inserción de jóvenes y la mejor protección social de los jóvenes que trabajan cada día en nuestro país. Pero el acuerdo y el diálogo ha existido,
anticipándonos incluso a esas circunstancias. Y, de hecho, esa propuesta de acuerdo en el diálogo social más amplia, teniendo en cuenta el tema de los jóvenes, sigue sobre la mesa. Y, en segundo lugar, ¿qué hemos hecho con las comunidades autónomas? Tener un diálogo sincero y honesto, porque lo que nosotros queremos como Gobierno, y lo diré con claridad, es que ninguna persona, especialmente aquellas más vulnerables, se queden sin la suficiente cobertura o protección social hasta que alcance la inserción en el mercado de trabajo. Por tanto, el Gobierno, tras el acuerdo en la mesa de diálogo social, y estoy segura que lo alcanzaremos después de conocer las comunidades autónomas la propuesta que hoy le hemos mandado de encomienda de gestión al Servicio Público de Empleo Estatal, podremos poner en marcha el programa Prepara cuanto antes y, de hecho, para que ninguna persona que pudo solicitar esa ayuda el día 16 de agosto la pueda hacer desde el momento que quede aprobado en conferencia sectorial y en el subsiguiente Consejo de Ministros dicha propuesta de acuerdo. Porque para ustedes y para el Gobierno lo primero son las personas, insisto, de manera especial aquellas más vulnerables. Y este Gobierno, yo entiendo que el Partido Socialista está en otra cosa. A veces no sabemos dónde está, pero está en otra cosa. Pero dudaban en el año 2012 que se prorrogara este programa por el Gobierno, porque recibimos un país al borde de la quiebra y porque la tasa, entonces, el déficit público en España era superior al 9% y nos habían dicho que era del 6%. 30.000 millones de euros más de déficit. Y este Gobierno hizo dos cosas. Tomar medidas muy difíciles en aquel Consejo de Ministros de diciembre de 2011 y fue la siguiente. Intentar paliar el déficit desde el primer momento para dar confianza al país, poner en marcha reformas económicas desde el minuto 1 del año 2012 y dos elementos muy importantes, que es esa salida social de la crisis, manteniendo una línea roja para que los pensionistas no fueran unas personas que vieran en el horizonte de intranquilidad hacia los años siguientes y la protección a los parados de larga duración, renovando el programa Prepara desde el primer momento. Por tanto, las líneas rojas para este Gobierno fueron apoyar a los más vulnerables. Y los más vulnerables en 2012 eran los parados y los pensionistas. Por eso nosotros no congelamos, señores socialistas, nunca las pensiones. Las subimos todos los años, aunque haya sido de manera moderada. Y tampoco hemos dejado ningún programa de protección por desempleo sin renovar. Eso es lo que hizo este Gobierno. Ahora bien, gracias al esfuerzo de la sociedad española, este país vive una primavera del empleo distinta del invierno que nos dejaron ustedes del paro del año 2011. Y yo no he dicho aquí en ningún momento, solo citando cifras oficiales, que el mérito sea del Gobierno. Me han oído decir que el mérito y el protagonismo es de la sociedad española. He repetido incansablemente, y lo tienen en el diario de sesiones, que hoy la recuperación que vive España es gracias al esfuerzo y al compromiso de la sociedad española, de sus trabajadores, de sus empresas, de sus pymes, de sus autónomos, de sus interlocutores sociales y de las familias españolas. En ningún momento he hablado de ninguna institución pública, y menos del Gobierno. Y yo solo les pido una cosa, que al menos asuman la realidad, que hoy no es tan en blanco y negro como era en 2011 y es más en color, les guste o no les guste. ¿Y saben por qué? Porque al menos no le quiten la esperanza a tantos españoles que han hecho un esfuerzo durante estos años para sacar a este país adelante creando oportunidades. Así que yo se los pido, que vivan la realidad. Y yo sé que a ustedes no les gustan que yo cuente los datos, pero yo solo hablo de cifras oficiales. Señoría, yo no miento, cuento las cifras oficiales. Y se crea empleo en España, le guste a usted o no le guste, señora portavoz de Podemos. Y, hombre, me sorprende del Partido Socialista una cosa, señora portavoz. La gran aportación que usted hace hoy hablando del Prepara es que desvinculemos el Prepara
del IPREN y lo vinculemos al salario mínimo interprofesional. ¿Usted sabe que eso lo hizo un gobierno socialista cuando lo puso en marcha? Es más, ¿por qué todas las políticas sociales se vinculan al IPREN en España? Por decisión en 2004 del señor Caldera, ministro del Gobierno socialista. Antes estaban vinculadas al salario mínimo interprofesional. Por tanto, hombre, yo al menos le pido un poco de rigor, porque algunas de las cosas que pasan que no son tan buenas, estoy segura que son culpas de este Gobierno, sobre todo para ustedes. Pero, hombre, algunas que pasaron cuando no estábamos en el Gobierno, al menos que se la achaquen ustedes a sus responsables, y algunos eran compañeros de partido político. Porque, claro, yo estoy cansada de oír hablar de recortes. Recortes. Mire, diario de sesiones. Los esfuerzos extraordinarios de consolidación presupuestaria que tuvimos que hacer en mayo pasado, después de la crisis de la deuda soberana y de los acuerdos y compromisos subsiguientes que asumimos los países de la Unión, comportaron ajustes que afectaron directamente, ya en forma de reducción, ya de congelación, a la renta disponible, respectivamente, de funcionarios y pensionistas. José Luis Rodríguez Zapatero, 24 de febrero de 2011. Es decir, el Gobierno socialista reconoce que los recortes en España se hacen bajando el sueldo de los funcionarios y congelando las pensiones. Entonces, ustedes están autorizados para hablar de muchas cosas, pero para dar lecciones de empleo y de recorte son los campeones. Entonces, me habla usted del subempleo en España. Mire, me habla usted del subempleo en España. Si mira las cifras que están en las estadísticas, el 70% del subempleo en España se produce entre los años 2008 y 2012. Fíjese, el 97% se produce entre 2008 y 2012. Desde entonces ha bajado el subempleo en España porque España inicia una recuperación con empleo a tiempo completo y con empleo cada día de mayor calidad. Pero lo que no asume el Partido Socialista es lo que ha dicho mi compañero del Partido Popular. Y es que el gran cambio, la gran transformación, insisto, nos queda mucho por hacer. Lo he dicho muchas veces en mi primera intervención. Pero no neguemos a la sociedad española el gran mérito que ha tenido de hacer este cambio estructural en el mercado de trabajo. Mire, en 2011 se destruían efectivamente 1.200 empleos al día. Hoy se crean 2.700 empleos cada día. Esa es una nueva realidad, insisto, y el protagonista es la sociedad española en su conjunto. Así que no le quiten mérito a esos protagonistas de la recuperación. Y yo sé que a ustedes no les gusta que les demos datos, pero la realidad está ahí. Nosotros no solo nos encontramos un país al borde de la quiebra, sino en ruina económica y social. Y aunque quede mucho por hacer, y yo lo sé muy bien porque tengo los datos de empleo, de afiliación a primera hora de la mañana, todavía hay muchas personas que quieren trabajar, que merecen trabajar y que no han encontrado esa oportunidad que merecen. Pero sin duda, que le demos esperanza de que las cosas avanzan también es una fuente de oportunidades para ellos en el futuro. Y no se puede negar la realidad, porque lo dicen las estadísticas que están publicadas por los organismos oficiales. Mire, el empleo que llega con la recuperación, les guste o no les guste, es mejor que el que se fue, porque se ha recuperado el 82% del empleo indefinido destruido por la crisis y solo el 44% del temporal. Y de todo el empleo recuperado, el 93,3% es a tiempo completo. Solo un 6,7% a tiempo parcial. Y hay que mejorar, sin duda. La aspiración de este Gobierno es que todo el mundo tenga empleo, igual que es el gran anhelo de la sociedad española, y que el empleo sea cada día de mejor calidad. Pero nadie puede negar hoy en España, porque son las estadísticas oficiales, que ya lo último que nos faltaba por ver es que algunos cuestionen las estadísticas oficiales, es que 3 de cada 4 personas que trabajan tienen un contrato indefinido en España. Hoy, en agosto de 2017, el 73,4%,
6 puntos más que en el año 2006, antes de la crisis, que aunque hay algunas personas que no están en la media y que tienen situaciones y empleos de menor calidad, también voy a dar 2 datos que son oficiales y que ustedes conocen si miran las estadísticas. Los contratos de menos de 3 meses en España hoy, del total, son el 3,55%. Los de menos de 3 meses. Y los contratos de menos de un mes, donde están los contratos por hora, por día, por semana, de menos de un mes, son el 0,91% del total del contrato. Son muchos si queremos seguir mejorando la calidad en el empleo, pero son los mismos que en toda la serie histórica, que nunca han subido los contratos de menos de un mes del 1%. Por tanto, yo ahí también pido un poquito de sensatez. Me hablaban del nivel de protección. Y miren, con niveles de paro similares ya a los de 2009, no sé si saben que el nivel asistencial del sistema de protección se ha incrementado en un 29%. Casi 1.200.000 desempleados percibe ya una prestación no contributiva por no tener derecho a una prestación contributiva porque la crisis ha sido demasiado larga. Es más, podemos afirmar hoy que 2 de cada 3 desempleados con prestación cobra una parte asistencial. Por tanto, esa es la realidad. ¿Y por qué es eso posible? Porque hemos ido alargando la protección social en nuestro país para dar mayor cobertura y que nadie se quede atrás. En un horizonte y en un momento muy difícil que nos tocó sacar a este país y evitar la quiebra de este país y poner a España en la senda de consolidación fiscal e ir reduciendo el déficit. Y eso lo hemos hecho posible gracias a la sociedad española. Usted me habla de la prestación por desempleo. Mire, la cobertura del gasto en protección por desempleo ha estado en los primeros meses en los primeros años de la primera legislatura del Partido Popular en el entorno de los 30.000 millones. Y cuando baja es fundamentalmente porque baja el paro. Por ejemplo, en el último año esas prestaciones bajaron un 8,7% sobre el año anterior porque el paro bajó un 9,5%. Por tanto, las bajadas de recursos a prestaciones o a protección por desempleo han sido coherentes también con la bajada de paro. Y le decía que hemos intentado ampliar y mejorar los programas, porque éramos conscientes que una crisis tan larga necesitaba también un incremento del nivel asistencial de la protección al desempleo. Por cierto, antes se hablaba por aquí de protección social en su conjunto. Señoría portavoz de Podemos, yo quiero decir que estamos hablando aquí de protección al desempleo en el ámbito contributivo o asistencial, que es el objeto de esta comisión. La protección social puramente dicha corresponde a las comunidades autónomas en ese nivel competencial que tanto defienden usted y algunos grupos parlamentarios, y yo también, por cierto. Y se han extendido los programas de atención a los desempleados para reforzar la protección de los parados de larga duración. Ya les he dicho que el programa Prepara se ha prorrogado en 12 ocasiones. Incluso se elevó la cuantía hasta el 85% del IPREN para aquellas personas de mayor vulnerabilidad, que fueran parados de larga duración y que tuvieran también familiares a cargo. Se ha impulsado el programa de activación para el empleo, que nació en el año 2014 en el diálogo social, que ha sido un programa muy eficaz en el ámbito de la inserción, porque 1 de cada 3 beneficiarios de este programa han encontrado un puesto de trabajo y están trabajando en la actualidad. Más de 177.000 personas. Y hemos puesto en marcha un programa novedoso con las comunidades autónomas de atención a desempleados de larga duración, entre 30 y 55 años, que atienda más a su circunstancia concreta, que se le puedan hacer ese perfilado y seguimiento continuo para lograr un mayor nivel de inserción. Ese programa está en vigor, tiene una financiación global de 516 millones de euros y podría beneficiar a 1.200.000 personas desde
2016, que se puso en marcha hasta el horizonte del año 2018. Pero miren, lo mejor de todo para las personas de este país es que pase lo que está pasando, y es que se esté encontrando empleo en España cada día y que cada día en nuestro país las personas encuentren oportunidades gracias a ese esfuerzo colectivo. También quiero contestar al resto de los grupos políticos que han intervenido. Quizás lo haré de una manera un poco más desordenada, pero quiero dar respuesta a todas las intervenciones. En concreto, pasaré a dar respuesta al Grupo de Ciudadanos y a su portavoz. Quiero decir también y señalar y reconocer en esta Cámara, ayer se cumplió un año del pacto del Partido Popular con el Partido de Ciudadanos y, sin duda, han sido acuerdos que han servido para mejorar España en este tiempo. El portavoz del Partido de Ciudadanos me hacía un comentario sobre el plan de lucha contra el fraude. Y yo quiero decir, en nombre del Gobierno de España, que estamos muy orgullosos y muy satisfechos del esfuerzo que cada día hacen los profesionales de la Inspección y la Subinspección de Trabajo y Seguridad Social en todos los rincones de España, porque ellos son la última garantía de la calidad en el empleo. Y me parece que los datos, como decía antes, son relevantes. Que hayan aflorado casi 470.000 empleos desde 2012 es una buena noticia para la calidad del empleo. Que se hayan detectado 6.000, casi 500 empresas ficticias que defraudaban a la Seguridad Social. Que se hayan convertido casi 310.000 contratos indebidamente encuadrados como temporales e indefinidos ha hecho que le haya cambiado la vida, sin duda, a muchas personas y, sobre todo, el impacto global de ahorros para el sistema ha sido superior a esos 19.500 millones de euros, que me parece, sin duda, un dato relevante. Nosotros no solo hemos cambiado las leyes para mejorar la labor de la inspección, incluido el Código Penal, hemos reforzado los recursos humanos en todo el territorio nacional, incluso hemos hecho programas específicos en determinadas comunidades autónomas a petición de las comunidades autónomas en campañas, por ejemplo, de verano, como ocurre con la inspección en la Comunidad Autónoma de Baleares y de Canarias. Por tanto, estamos mejorando cada día. El fraude cero no existe, pero estamos dándole a los profesionales independientes los mayores instrumentos, tanto legales como de recursos, para que puedan hacerle frente a esas situaciones de vulnerabilidad que viven determinadas personas en determinados momentos. Usted me habla también de las políticas activas de empleo. Sin duda es un elemento relevante para disminuir la transición del desempleo al empleo cuanto antes. Ahí estamos haciendo varias cosas. Sabe que el Gobierno encargó a un organismo independiente hace pocas fechas, que es la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, un análisis de este tipo de políticas activas para ver de verdad su eficiencia y su eficacia. Estamos trabajando en el diálogo social y con las comunidades autónomas en conferencia sectorial cómo mejorar esos mecanismos de disminución de esa transición del desempleo al empleo. Y, como decía antes, hemos puesto en marcha programas que ya están siendo un nuevo revulsivo a la inserción, como es ese programa especial de activación, que ha multiplicado por 10 la inserción y que, como decía, 1 de cada 3 beneficiarios está trabajando de esos que pasan por el programa. Y hemos hecho hincapié en ese perfilado. Y estamos trabajando también con la sociedad civil en encontrar mecanismos más eficientes, y hay comunidades autónomas, porque en esto necesitamos la colaboración y el concierto de las comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, que está trabajando intensamente en el perfilado de esos desempleados para que con un seguimiento y una formación adecuada se puedan reinsertar cuanto antes en el mercado de trabajo. Pero yo quiero aquí también señalar un gran problema que tiene hoy nuestro mercado de trabajo. Me lo han oído en alguna ocasión. Yo sé que no es objeto de esta comparecencia, pero me parece que somos lo suficientemente maduros todos para poder hablar de la realidad que hoy vive nuestro país, de una forma más global y no solo de un tema más parcial. De la mitad de los parados que hoy hay en España, desgraciadamente la mitad no ha terminado la educación secundaria obligatoria, por tanto tiene una formación deficiente o incompleta. En el caso de los jóvenes menores de 30 años, incluso esa
ese porcentaje se eleva al 55%. Por tanto, que le formemos de manera adecuada a las necesidades del tejido productivo, de manera leal y colaborativa con los interlocutores sociales que conocen bien el tejido productivo y con las comunidades autónomas, porque depende de cada comunidad autónoma y de cada territorio, hay que hacer una atención especial a ese tipo de empresa, que acertemos en esa formación adecuada de calidad de las personas, va a ir mucho en el futuro de su capacidad de inserción. Y una mejor formación siempre se traduce en mayor seguridad para el trabajador y mayor capacidad de empleabilidad, sin duda, para él, pero se traduce también en mayor competitividad para la empresa. Y lo que no puede estar pasando en España hoy, que con una tasa de paro del 17%, una de cada 4 empresas que necesita una persona de alta cualificación tenga problemas para encontrar a ese trabajador. Esas son las paradojas que se están produciendo en el año 2017 en nuestro país. Gracias, por tanto, a las aportaciones de Ciudadanos. Decirle también, como me decía antes, cuando me preguntaba por la ayuda complementaria de 430 € para los jóvenes del sistema de garantía juvenil, está en la mesa del diálogo social y espero que se apruebe esa medida y otras a favor de los jóvenes cuanto antes, porque se trataría de darle oportunidades a muchos jóvenes menores de 30 años inscritos en el sistema de garantía juvenil de tener un empleo de calidad en España. ¿En qué consiste esa ayuda de 430 €? Pues bien, la empresa, a través de un contrato de formación y aprendizaje, le pagaría al joven el salario de convenio o el salario que le corresponda por el sector al que en el que se hace ese contrato de formación y aprendizaje. Y el Gobierno de España lo que haría es, con fondos de la garantía juvenil europeos, sumar una ayuda de 430 € por la formación de ese contrato de formación y aprendizaje directamente al joven inscrito en garantía juvenil. Por tanto, una ayuda compatible, entendemos que respetaría el nivel competencial porque es una ayuda a la formación, pero sin duda, y en eso también quiero tranquilizar a los grupos nacionalistas, que lo estamos hablando y lo vamos a hablar con ustedes y con las comunidades autónomas, porque lo que queremos es que haya empleo de calidad a través de este contrato de formación y aprendizaje para los jóvenes de garantía juvenil y en el respeto escrupuloso de las competencias de cada uno. Insisto que está sobre la mesa del diálogo social y espero que todos podamos seguir sumando para tener puesta en marcha esa medida cuanto antes. En respuesta a algunas de las reflexiones que se han hecho por parte del señor Campuzano y el señor Barandiarán del Grupo del Partido Demócrata de Cataluña y del Partido Nacionalista Vasco, decir que el Gobierno lo que quiere es mejorar los sistemas de protección al desempleo que tenemos en nuestro país, como acordamos al inicio de la legislatura entre el presidente del Gobierno y los interlocutores sociales, porque es verdad que a lo largo del tiempo, especialmente durante la crisis, se han ido poniendo en marcha distintos programas, PRODI, la RAI, el Prepara, el PAE, y fundir todos ellos desde el aprendizaje que hemos tenido con cada uno de ellos, con un gran programa de parados, especialmente de parados de larga duración, que dé cobertura a todas las circunstancias que se han producido hasta la fecha. Eso lo decidimos en esa mesa del diálogo social y en la reunión que tuvimos a mitad de agosto entre el secretario de Estado y los interlocutores sociales. Los trabajos de esa mesa van a empezar el 4 de septiembre, porque nos parece relevante no solo hacer esa reflexión global de mejorar la eficacia de los programas de protección al desempleo y fundirlos todos en uno más eficaz y que dé un mayor nivel de inserción, sino también, conocida la sentencia del Tribunal Constitucional, hacer un replanteamiento que respete escrupulosamente las competencias de cada uno, Servicio Público de Empleo Estatal o Gobierno de España y comunidades autónomas. Por tanto, el trabajo está en marcha, la decisión se tomó al inicio de la legislatura y lo haremos con normalidad. ¿Qué ocurre mientras?
Pues que, como no queremos dejar a nadie sin protección, habíamos buscado una fórmula en la mesa de diálogo social y en las conversaciones que estos días hemos tenido con las comunidades autónomas, con el Gobierno vasco, también con la consejera de Trabajo de Cataluña, y todos entendían que, como se trata de la renovación o la prórroga extraordinaria, por llamarlo de alguna manera, del prepara por una vez, era mejor encomendar por unanimidad en la conferencia sectorial la gestión al SEPE, que lo viene haciendo con normalidad, porque sería más fácil de ponerlo en marcha cuanto antes y evitar problemas de gestión y de recursos que pudieran tener en este momento de empezar a ponerse por parte de las comunidades autónomas en marcha directamente por un tiempo muy limitado, que es hasta que consigamos tener ese nuevo mapa de prestaciones por desempleo y sistemas de protección de desempleados en España. Por tanto, hay un amplio consenso en eso. Yo espero que la documentación que hoy se ha remitido a todas las comunidades autónomas, el acuerdo de conferencia sectorial y el Real Decreto Ley, las alegaciones y aportaciones que se nos hagan de las comunidades autónomas se puedan solventar, las dudas o las cuestiones que se susciten, y cuanto antes aprobarlo en conferencia sectorial, y lo traeremos a aprobación por Consejo de Ministros y a convalidación por esta Cámara. Se me ha hablado también, por parte de los portavoces, de la iniciativa de rentas mínimas. Yo quiero decir una cosa. Esto es competencia de las Cortes Generales, y que se acelere o no el debate y la tramitación no depende del Gobierno. En esto no tiene nada que ver el Gobierno. Es iniciativa de esta Cámara y de las Cortes Generales. Y se ha hecho también alusión a la garantía juvenil. Y yo quiero decir que la garantía juvenil, tal como se concibe en España desde que se puso en marcha en la Unión Europea, es que un 50% de los fondos se gestionan por la Administración General del Estado y otro 50% de los fondos se gestionan por las comunidades autónomas. Por tanto, es compatible que cada uno haga su parte y su labor, y nada impide a ninguna comunidad autónoma, para con los recursos que tiene, poner en marcha cualquier política activa pensando en los jóvenes menores de 30 años. Nosotros tenemos una parte de gestión de esos recursos que estamos haciendo de la manera que estimamos más conveniente, a veces por bonificaciones, a veces por otro tipo de circunstancias. Y tiene razón también el portavoz, el señor Campuzano, cuando habla de que el tema de desempleo está siendo hoy objeto de debate en el seno de la Unión Europea y de los consejos EPSCO de la Unión Europea. Es verdad. Está sobre la mesa para el próximo periodo de trabajo, aquí a final de año, el pilar social europeo. Y vamos a empezar a hablar también de cómo ir armonizando las políticas de desempleo en la Unión Europea, porque es una realidad para todos. La crisis ha sido muy dura, no solo en nuestro país, sino en muchos países de la Unión Europea, y también los modelos clásicos de cobertura, pues estamos todos haciendo una reflexión conjunta para mejorar lo importante que es su eficiencia y su eficacia en forma de oportunidades rápidamente, porque aquí lo que se trata es que la ayuda sea temporal para, digamos, acompañar la transición del desempleo al empleo. El señor Barandiaran, portavoz del Partido Nacionalista Vasco, hacía alguna reflexión adicional sobre el tema del prepara, que yo también quiero entrar en eso. La solución que lee él de la sentencia es que propongamos que la gestión sea directa por las comunidades autónomas. Esa era una opción. Pero después de hablar con las comunidades autónomas, lo más rápido y lo más viable es que lo siga haciendo el Servicio Público de Empleo Estatal, siempre que tenga ese acuerdo unánime de las comunidades autónomas en conferencia sectorial, porque es lo que lo ha venido haciendo durante este tiempo, y para un periodo tan limitado de tiempo poner a las comunidades autónomas a dar una nueva prestación sin la experiencia pasada no parece que sea la opción más rápida y más eficaz en el corto plazo. Ya le he dicho que en el marco de esa mesa de plan de choque por el empleo estaremos trabajando desde el 4 de septiembre en una revisión de todos los programas de parados y de protección por desempleo hacia el futuro, y respetando escrupulosamente el marco competencial.
Tampoco algunas de las sugerencias que se nos han hecho en estos días de cambiar algunos de los requisitos o de sustituir el programa Prepara, que ya murió en 15 de agosto, cambiando los requisitos de otro programa que esté en marcha, parece la mejor opción, porque de todas maneras, en el marco de una revisión global de los programas, cambiar ahora sustancialmente las condiciones de acceso de cualquiera de ellos sería más enredoso, más engorroso, que directamente hacer la prórroga de forma automática, y que nadie, a partir del 16 de agosto, que fuera susceptible de pedir la ayuda del Plan Prepara, la pueda perder, sino que todo el mundo tuviese esa cobertura desde que se ponga en marcha por parte del Gobierno, cuando ya alcancemos ese acuerdo unánime en conferencia sectorial. También quisiera contestar al portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña, al señor Salvador, por lo que ha dicho esta tarde. Yo sé que a algunos no les gusta hablar de la salida social de la crisis y que ven mis palabras que la salida a la española, que es esa salida social de la crisis, pensando en los más vulnerables, apoyando especialmente a los pensionistas, a los parados desde el primer momento, no le termina de gustar esa expresión. Yo quiero decir, con el mismo afecto que le tengo, que gracias a esa salida social de la crisis, por ejemplo, y gracias a la Caja Única y gracias a la solidaridad de todos los españoles, se pagan puntualmente cada mes las pensiones en Cataluña, y desde 2012 pues la aportación de la solidaridad española para el pago de pensiones en Cataluña ha superado los 19.000 millones de euros. Por tanto, yo estoy muy orgullosa de que esa solidaridad española haga que hoy se paguen puntualmente, pese a las dificultades de una crisis muy dura y muy destructora de empleo, las pensiones en todos los puntos de nuestro país. Antes he dicho, por eso no quiero volver a repetir, que el programa se impulsó por el Gobierno socialista y nosotros lo hemos prorrogado de buena fe desde el año 2012, porque creíamos que era un nuevo importante elemento de protección para las personas, incluso lo mejoramos. Ahí están los datos de casi 1 millón de personas que se han beneficiado de ese programa a lo largo del tiempo. Y créame que me parece algo muy positivo de su comparecencia. Usted me ha dicho que, como ministra del Gobierno de España, acate la sentencia del Tribunal Constitucional. Y yo le digo que las acato, todas. Y yo también le pido lo mismo a usted, como diputado de Esquerra Republicana de Cataluña, a usted y a su Gobierno. Acatemos todas las sentencias del Tribunal Constitucional, porque es el mayor interpretación, el que hace la interpretación de la norma de todo el Estado, de toda España. Y luego me habla de la relación con el SEPE y la Consejería de Trabajo de la Generalitat. Es fluida, es de colaboración intensa y ha sido durante el mes de agosto hemos hablado en diferentes ocasiones, la consejera del Trabajo y yo, por los temas de actualidad, evidentemente también por esta prórroga extraordinaria del Prepara, y también el Gobierno de la Generalitat, como antes dije, está de acuerdo en la encomienda esa de gestión al Servicio Público de Empleo Estatal para hacer cuanto antes la prórroga y no perder nivel de cobertura para los desempleados. Al Grupo Parlamentario de Podemos, yo lamento que la portavoz, con su intervención, no asuma la realidad de los datos estadísticos que son públicos y que lo dan instituciones independientes. A veces parece que su intervención está fuera de la realidad. Yo le rogaría que retire del diario de sesiones la palabra mentir. Yo vengo a esta Cámara a decir la verdad y a hablar de cifras ciertas, reales, que están en esas estadísticas oficiales. Yo sé que a usted le puede gustar el discurso del que todo va mal, pero gracias a los españoles algunas cosas están mejorando. Queda mucho por hacer y lo he dicho en infinidad de ocasiones en mi intervención, pero
creo que los españoles se merecen que se les reconozca que su compromiso y su responsabilidad está dando resultados, y eso alimenta la esperanza precisamente de los 3.300.000 personas que están todavía paradas en España y que necesitan encontrar un empleo cuanto antes, que además se lo merecen. Yo sé que a ustedes les gusta más estar en la calle que estar en las instituciones. De hecho, ya están en las instituciones y a veces parece y da la sensación que quieren volver a la calle y no trabajar sobre los temas concretos que surgen en esta Cámara, y lamento que no entienda que aquí cada uno tiene su labor de diálogo y de consenso, y los interlocutores sociales, a veces desde la discrepancia, pero tenemos con ellos un diálogo sincero y constructivo y se alcanzan acuerdos y se sientan en las mesas. También pasa en el seno de la conferencia sectorial con las comunidades autónomas y también en reuniones con cada representante autonómico, porque nuestra lealtad institucional está por encima de nuestras ideologías o por encima también de nuestros planteamientos políticos en cada momento determinado. El interés general es el que marca, por lo menos, la agenda del Gobierno. Y este Gobierno está trabajando. De hecho, no ha descansado tampoco en el mes de agosto. Y las cosas están encauzadas. Ya les he dicho cuáles eran los procedimientos, no lo voy a repetir. Y yo lamento que usted prefiera el conflicto que el acuerdo. Pero le invito desde aquí a que reconsidere su posición y que se sume y que siga sumando por los españoles. Me hacía una acusación muy directa sobre la puesta en riesgo de las pensiones en España. Mire, el 70% de las pensiones, del déficit temporal que hoy tienen las pensiones en España, es la pérdida de más de 3,5 millones de empleos en la crisis. Lo he dicho en más de una ocasión. La buena noticia, señoría, es que ya se han recuperado 7 de cada 10 empleos destruidos por la crisis. Y ya, por cada nueva pensión que entra en el sistema, se crean más de 6 empleos. Eso es lo que ha cambiado en España en los últimos años, gracias a la sociedad española. Y le guste a usted o no le guste, los últimos datos de 2017 nos señalan, la Intervención General de la Seguridad Social, que las cotizaciones sociales crecen a un ritmo superior al 5%. Y que, como les decía al inicio de mi intervención, es una buena noticia que por primera vez en un mes se superen los 10.000 millones de euros de ingresos de la Seguridad Social por recaudación líquida del sistema. Por tanto, mes a mes, empleo a empleo, la Seguridad Social también está en la senda de la sostenibilidad. Nadie ha dicho que esté todo hecho, ni que no quede camino y esfuerzos. Mire, yo confío en dos cosas, en la sociedad española y en ustedes. Algunos son portavoces de esta Comisión de Empleo y Seguridad Social y también del Pacto de Toledo. Y sé que van a poner el interés general de España por delante a la hora de trabajar, y sé que van a ser capaces de renovar el Pacto de Toledo con un amplio consenso, con nuevas recomendaciones para este Gobierno y el resto de los que vengan en el futuro, en el bien de los pensionistas y en el bien de todos los españoles. Por tanto, termino ya. Estamos trabajando intensamente en el diálogo social, estamos trabajando de manera leal con las comunidades autónomas para que ningún parado en España se quede sin ningún elemento de protección como es el programa Prepara, y para que toda aquella persona que tenía derecho el 16 de agosto de ser beneficiario del programa Prepara lo pueda ser muy rápidamente cuando lo aprobemos tras el consenso en el diálogo social y el consenso, estoy seguro, en la conferencia sectorial, de acuerdo de todas y con acuerdo de todas las comunidades autónomas. Sigo a su disposición para seguir contestando las preguntas que consideren oportunas. Gracias, presidente.